El mayor reto psicológico de Cáncer no suele encontrarse en el mundo exterior, sino en las profundidades de su propio océano emocional. Mientras otros signos luchan contra obstáculos visibles, enemigos declarados o circunstancias evidentes, Cáncer se enfrenta a algo mucho más complejo, la inmensa intensidad de lo que siente. Su batalla más decisiva ocurre en territorios invisibles, allí donde los recuerdos, los afectos, las heridas y las esperanzas se entrelazan formando corrientes poderosas que pueden impulsarlo hacia la grandeza o arrastrarlo hacia la incertidumbre. Regido por la luna, Cáncer posee una sensibilidad extraordinaria. Esta sensibilidad es una bendición porque le permite comprender emociones que otros apenas perciben. Sin embargo, también representa una prueba constante. El desafío psicológico más profundo para este signo consiste en aprender a sentir sin quedar atrapado por aquello que siente. Su naturaleza le lleva a experimentar cada acontecimiento con una intensidad superior a la media. Una palabra amable puede permanecer años en su corazón, pero una traición también puede dejar una huella difícil de borrar. En muchas ocasiones, Cáncer descubre que su memoria emocional es tan poderosa como un antiguo archivo del alma. Los acontecimientos no desaparecen simplemente porque haya pasado el tiempo. Permanecen vivos dentro de él, conservando parte de su carga energética. Por ello, uno de sus mayores retos consiste en diferenciar entre recordar y vivir permanentemente dentro del recuerdo. Cuando no logra hacerlo, puede quedar anclado a experiencias pasadas que limitan su crecimiento y frenan su evolución. La astrología enseña que cada signo posee una misión particular. En el caso de Cáncer, dicha misión implica aprender a transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Este proceso no es sencillo porque su instinto natural le impulsa a protegerse. Como el cangrejo que representa su símbolo, suele construir defensas emocionales para evitar nuevos daños. Sin embargo, las mismas barreras que le protegen también pueden aislarlo de oportunidades, relaciones y experiencias que podrían enriquecer su vida. Existe una paradoja fascinante en la psicología canceriana. Aunque anhela profundamente la conexión emocional auténtica, a veces teme mostrar la totalidad de su mundo interior. Su corazón busca cercanía, pero sus heridas le aconsejan prudencia. Esta contradicción genera conflictos internos que pueden prolongarse durante años hasta que aprende que la verdadera seguridad no surge de ocultarse, sino de desarrollar confianza en su propia capacidad para superar cualquier decepción. Otro aspecto fundamental de este reto psicológico está relacionado con el apego. Cáncer establece vínculos intensos con personas, lugares, tradiciones y recuerdos. Cuando ama, lo hace con una profundidad extraordinaria. Pero precisamente por esa capacidad de amar, también puede experimentar grandes dificultades para aceptar los finales. Despedirse de etapas, relaciones o sueños representa una de las pruebas más importantes de su evolución espiritual. Su alma tiende a aferrarse a lo que considera valioso porque percibe el significado emocional que existe detrás de cada experiencia. La madurez psicológica de Cáncer comienza cuando comprende que dejar ir no equivale a perder. Comprende que las experiencias importantes no desaparecen cuando terminan. Permanecen transformadas en sabiduría, fortaleza y conocimiento interior. En ese momento deja de luchar contra el flujo natural de la vida y aprende a navegarlo con serenidad. También enfrenta el desafío de no absorber excesivamente las emociones ajenas. Debido a su enorme empatía, muchas veces percibe el sufrimiento de otros como si fuera propio. Esta capacidad puede convertirlo en un gran apoyo para quienes le rodean, pero también puede agotarlo emocionalmente. Su crecimiento requiere aprender dónde terminan los sentimientos de los demás y dónde comienzan los propios. Desde una perspectiva épica, la historia de Cáncer es la historia del guardián del corazón. No combate con espadas ni conquista mediante la fuerza bruta. Su victoria consiste en dominar los mares interiores que habitan dentro de él. Cada miedo superado representa una batalla ganada. Cada herida transformada en comprensión constituye un triunfo silencioso. Cada decepción convertida en sabiduría equivale a una conquista espiritual. Cuando alcanza su máximo potencial, descubre que aquello que durante años consideró una debilidad era en realidad su mayor poder. La sensibilidad deja de ser una carga para convertirse en intuición. La memoria emocional deja de ser una prisión para convertirse en experiencia. La vulnerabilidad deja de ser una amenaza para convertirse en autenticidad. Entonces emerge la versión más elevada de Cáncer, una fuerza tranquila, firme e inquebrantable. Ya no necesita esconderse detrás de su caparazón porque comprende que la verdadera protección nace del autoconocimiento.
Ya no teme las tormentas emocionales porque ha aprendido a navegar sus aguas. Ya no vive condicionado por el pasado porque ha descubierto que su destino se encuentra delante, no detrás. El mayor reto psicológico de Cáncer es, en esencia, aprender que el corazón no fue creado para encerrarse, sino para expandirse. Y cuando logra integrar esta verdad, se convierte en una de las presencias más poderosas del zodiaco, alguien capaz de transformar el dolor en fortaleza, la nostalgia en sabiduría y la sensibilidad en una fuente inagotable de grandeza interior. Existe una dimensión menos visible en el desafío psicológico de Cáncer que tiene relación con la forma en que interpreta la seguridad. Mientras muchos signos buscan estabilidad a través de logros, poder o reconocimiento, Cáncer suele buscarla en los vínculos emocionales y en aquello que le resulta familiar. Sin embargo, la vida posee una naturaleza cambiante, y el universo constantemente empuja a cada ser humano hacia escenarios desconocidos. Allí aparece una de las pruebas más profundas para este signo, aprender a sentirse seguro incluso cuando las circunstancias no lo son. La energía lunar que gobierna a Cáncer le otorga una percepción extraordinaria de los matices emocionales. Puede detectar cambios de actitud, silencios extraños o tensiones ocultas antes que la mayoría. Esta capacidad constituye una ventaja notable, pero también puede convertirse en una fuente de desgaste mental. Cuando esta sensibilidad no está equilibrada, existe la tendencia a anticipar peligros que todavía no han ocurrido o a interpretar señales ambiguas como posibles amenazas. La mente comienza entonces a construir escenarios defensivos que consumen energía emocional y generan inquietud innecesaria. Desde una perspectiva astrológica, el crecimiento de Cáncer implica desarrollar confianza en la vida sin necesidad de controlar todos los resultados. El alma canceriana desea proteger aquello que ama, pero descubre con el tiempo que no todo puede resguardarse de las tormentas. Algunas experiencias deben atravesarse para que produzcan transformación. Algunas despedidas deben ocurrir para abrir espacio a nuevos comienzos. Algunas incertidumbres deben aceptarse para que emerjan fortalezas desconocidas. También existe una lucha silenciosa relacionada con la autoafirmación. Debido a su naturaleza receptiva, Cáncer puede concentrarse tanto en comprender las necesidades de los demás que termina dejando en segundo plano sus propias necesidades emocionales. Durante largos periodos puede desempeñar el papel de protector, consejero o sostén de quienes le rodean. Sin embargo, cuando esta dinámica se prolonga demasiado, aparece una sensación interna de agotamiento o incomprensión. El reto consiste en comprender que cuidar de sí mismo no representa egoísmo, sino una condición indispensable para seguir ofreciendo apoyo genuino a otros. En las etapas más avanzadas de su evolución, Cáncer aprende que no tiene que cargar sobre sus hombros la responsabilidad emocional de todo su entorno. Comprende que cada persona posee su propio camino, sus propias lecciones y sus propios desafíos. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía que anteriormente estaba destinada a preocupaciones que no le correspondían. Otra faceta importante de su viaje psicológico está vinculada con la necesidad de reconocimiento emocional. Aunque muchas veces no lo expresa abiertamente, Cáncer suele valorar profundamente la reciprocidad afectiva. Cuando entrega lealtad, espera lealtad. Cuando brinda apoyo, espera consideración. Cuando ofrece amor, espera autenticidad. El problema surge cuando sus expectativas permanecen ocultas y los demás no alcanzan a comprenderlas. Entonces puede aparecer una sensación de decepción silenciosa que se acumula con el tiempo. La verdadera fortaleza emerge cuando aprende a expresar con claridad lo que siente y necesita, sin esperar que otros lo adivinen. Esa capacidad de comunicación emocional representa una conquista extraordinaria para su crecimiento interior. Le permite construir relaciones más equilibradas y evita que los resentimientos se formen en las profundidades de su mundo emocional. Existe además un aspecto heroico relacionado con la manera en que enfrenta el miedo al rechazo. Debido a la profundidad con la que vive sus sentimientos, abrir completamente el corazón puede parecer una empresa arriesgada. Para Cáncer, cada vínculo importante representa una inversión emocional inmensa. Por eso las decepciones suelen sentirse con especial intensidad. Sin embargo, el universo enseña a este signo que el valor no consiste en evitar las heridas, sino en seguir creyendo en el amor, la amistad y la conexión humana después de haber sido herido. Esa es una de sus mayores victorias espirituales. No endurecerse después de las pruebas. No permitir que las experiencias difíciles destruyan su capacidad de confiar. No convertir el dolor en amargura.
La grandeza de Cáncer aparece cuando conserva su sensibilidad sin permitir que ésta se transforme en fragilidad. En el fondo, el alma canceriana está destinada a descubrir que su fuerza no proviene de los muros que construye, sino de la profundidad de sus raíces interiores. Cuanto más se conoce, menos teme. Cuanto más confía en sí mismo, menos depende de las circunstancias externas para sentirse seguro. Cuanto más desarrolla su sabiduría emocional, más invulnerable se vuelve ante las fluctuaciones de la vida. Entonces ocurre una transformación extraordinaria. Las antiguas inseguridades se convierten en intuición. Los viejos temores se transforman en prudencia inteligente. Las heridas del pasado se convierten en fuentes de comprensión. Y aquello que alguna vez pareció una carga emocional termina revelándose como un don excepcional. Es en ese momento cuando Cáncer comprende que no nació para escapar de las mareas de la existencia, sino para dominarlas. Descubre que la luna que guía sus emociones no es una fuerza destinada a debilitarlo, sino una maestra celestial que le enseña a encontrar luz incluso en las noches más oscuras. Allí surge el verdadero guerrero emocional del zodiaco, alguien capaz de atravesar tormentas interiores, conservar la nobleza de su corazón y avanzar con una fortaleza que no necesita imponerse porque nace directamente de las profundidades de su alma. Hay otro aspecto profundamente ligado al mayor reto psicológico de Cáncer que rara vez recibe la atención que merece, la lucha entre la identidad presente y las versiones pasadas de sí mismo. Debido a su extraordinaria conexión con la memoria emocional, Cáncer no solo recuerda acontecimientos, también conserva fragmentos de quién fue en cada etapa de su vida. Dentro de su mundo interior pueden convivir simultáneamente el niño que necesitó protección, el joven que soñó con ciertos ideales, la persona que sufrió una decepción y el ser que aspira a convertirse en algo más grande. Esta acumulación de identidades emocionales puede generar una resistencia inconsciente al cambio. Mientras otros signos cortan con relativa facilidad capítulos terminados, Cáncer suele sentir que cada experiencia forma parte de un legado interno que no desea abandonar. Sin embargo, la evolución exige renovación. El universo no llama a Cáncer a destruir su pasado, sino a integrarlo sin permitir que determine completamente su futuro. Su desafío consiste en honrar lo que fue mientras abraza con valentía lo que está destinado a ser. Desde una perspectiva astrológica, este signo pertenece al elemento agua, el más ligado a los movimientos invisibles del alma. El agua nunca permanece inmóvil durante demasiado tiempo sin perder pureza. Necesita fluir. Necesita avanzar. Necesita encontrar nuevos caminos. Cuando Cáncer se aferra excesivamente a antiguas emociones, incluso a aquellas que alguna vez fueron hermosas, corre el riesgo de detener ese flujo natural. La vida entonces comienza a enviar señales que lo empujan hacia una transformación inevitable. A nivel psicológico también existe una tendencia a asumir que la sensibilidad implica fragilidad. Esta es una de las mayores ilusiones que debe superar. La sensibilidad auténtica no es debilidad, es percepción ampliada. Significa detectar lo que otros pasan por alto. Significa comprender dimensiones emocionales que permanecen ocultas para muchas personas. El problema surge cuando Cáncer comienza a interpretar cada herida como una prueba de vulnerabilidad en lugar de verla como evidencia de su capacidad de sentir profundamente. Las pruebas de la vida terminan revelándole una verdad extraordinaria: no ha sobrevivido porque sea débil, sino precisamente porque posee una fortaleza emocional excepcional. Cada dificultad superada, cada pérdida enfrentada y cada desilusión atravesada demuestran una resistencia que muchas veces él mismo subestima. Existe una fuerza silenciosa en Cáncer que no necesita exhibirse constantemente. Es una fortaleza semejante a la del océano, capaz de soportar innumerables tormentas sin perder su esencia. También aparece el desafío de reconciliarse con la incertidumbre respecto al futuro. La naturaleza protectora de Cáncer busca garantías emocionales antes de avanzar. Sin embargo, la vida rara vez entrega certezas absolutas. Muchas de las mayores oportunidades llegan envueltas en dudas, riesgos e incógnitas. La evolución psicológica ocurre cuando comprende que la ausencia de seguridad total no significa la presencia de peligro. Significa simplemente que está entrando en territorios donde el crecimiento se vuelve posible. En ese proceso, descubre algo que transforma completamente su manera de relacionarse con el destino. Comprende que la confianza no surge cuando desaparecen todas las incertidumbres. Surge cuando desarrolla la convicción de que podrá enfrentar cualquier escenario que aparezca. La seguridad deja entonces de depender del exterior y comienza a nacer desde el interior.
Existe además una dimensión espiritual relacionada con la necesidad de aprobación emocional. Cáncer posee un corazón generoso y muchas veces desea que sus esfuerzos sean reconocidos por quienes ama. Sin embargo, una de sus grandes lecciones consiste en aprender a valorar su propia entrega incluso cuando no recibe la respuesta esperada. El universo le enseña que el valor de sus acciones no depende exclusivamente de la validación ajena. Cuando alcanza esta comprensión, ocurre una liberación inmensa. Ya no necesita demostrar constantemente su importancia. Ya no siente la obligación de convencer a otros de sus buenas intenciones. Comienza a actuar desde una profunda coherencia interna. Esa independencia emocional fortalece su autoestima y le permite relacionarse desde la autenticidad en lugar de hacerlo desde la necesidad de reconocimiento. En los niveles más elevados de su desarrollo, Cáncer descubre que su verdadero enemigo nunca fueron las personas que lo decepcionaron ni las circunstancias que intentaron detenerlo. Su adversario principal fue el miedo a abandonar aquello que ya no contribuía a su crecimiento. Fue la tendencia a refugiarse en zonas emocionales conocidas cuando el alma reclamaba expansión. Fue la dificultad para confiar plenamente en la fuerza que siempre habitó dentro de él. Entonces emerge una nueva versión de este signo. Una versión que conserva toda su sensibilidad, pero que ya no vive dominada por ella. Una versión que sigue valorando los vínculos, pero que no sacrifica su evolución para mantenerlos. Una versión que honra el pasado sin convertirse en prisionera de él. La luna continúa iluminando su camino, pero ahora ya no representa únicamente el mundo de las emociones. Se convierte en el símbolo de una sabiduría conquistada. Cada fase lunar refleja una enseñanza: crecer, cambiar, soltar, renovarse y volver a comenzar. Cáncer comprende finalmente que no fue creado para permanecer inmóvil junto a las orillas de la vida, sino para navegar océanos inmensos. Y cuando acepta esa misión, desarrolla una grandeza interior capaz de convertir cada desafío psicológico en un peldaño hacia una versión más poderosa, consciente y luminosa de sí mismo. Otro aspecto profundamente relacionado con el gran reto psicológico de Cáncer es su compleja relación con el tiempo emocional. Mientras muchas personas perciben el tiempo como una sucesión lineal de acontecimientos, Cáncer suele experimentarlo de una forma diferente. Para este signo, ciertos momentos importantes nunca desaparecen por completo. Siguen viviendo en alguna región de su alma, conservando parte de su intensidad original. Una promesa, una traición, una despedida o un gesto de amor pueden seguir teniendo influencia muchos años después de haber ocurrido. Esta particularidad le otorga una enorme riqueza interior, pero también puede convertirse en una prueba exigente. La mente canceriana posee la capacidad de regresar emocionalmente a escenarios antiguos con una facilidad sorprendente. En ocasiones revive conversaciones, decisiones o acontecimientos buscando comprender lo que pudo haber sido diferente. Sin darse cuenta, puede terminar invirtiendo energía en realidades que ya no existen. El verdadero crecimiento comienza cuando comprende que el pasado contiene lecciones, pero no debe convertirse en residencia permanente del espíritu. Desde una perspectiva astrológica, la energía de Cáncer está asociada a las raíces, a los orígenes y a todo aquello que proporciona sentido de pertenencia. Sin embargo, existe una diferencia importante entre tener raíces y permanecer inmovilizado. Las raíces saludables permiten crecer hacia el cielo. Las raíces excesivamente profundas pueden impedir el movimiento. La evolución canceriana exige encontrar el equilibrio entre ambas fuerzas. A lo largo de su vida, este signo descubre que muchas veces la nostalgia puede disfrazarse de lealtad. Puede creer que está siendo fiel a personas, situaciones o etapas importantes cuando, en realidad, está evitando el vértigo que implica avanzar hacia territorios desconocidos. El universo, sin embargo, continúa llamándolo hacia nuevas experiencias. Cada ciclo cerrado deja espacio para un ciclo superior. Cada puerta que se cierra obliga a desarrollar capacidades que permanecían dormidas. Existe también una lucha silenciosa relacionada con la necesidad de proteger el corazón de futuras decepciones. Después de atravesar experiencias difíciles, Cáncer puede desarrollar mecanismos emocionales destinados a evitar nuevos sufrimientos. Se vuelve más reservado, más cauteloso y más selectivo respecto a quién permite entrar en su mundo interior. Aunque esta actitud tiene una lógica comprensible, puede convertirse en una barrera para el crecimiento si se transforma en aislamiento. La paradoja es que el alma canceriana alcanza su máximo potencial precisamente cuando aprende a conservar la prudencia sin renunciar a la apertura emocional.
No se trata de confiar ciegamente en todos, sino de impedir que las heridas del pasado dicten las posibilidades del futuro. Cada vez que encuentra el valor para volver a creer, fortalece una parte esencial de su espíritu. Otro desafío menos evidente aparece cuando debe enfrentar su propia grandeza. Muchas veces se habla de los miedos al fracaso, pero existe también un miedo al éxito emocional y espiritual. Cáncer puede acostumbrarse tanto a ciertos patrones de comportamiento que, cuando llega el momento de ocupar un lugar más poderoso en su vida, experimenta dudas inesperadas. La transformación implica abandonar antiguas versiones de sí mismo, incluso aquellas que le resultaban familiares. La astrología muestra que cada signo posee talentos que debe aprender a reconocer. En el caso de Cáncer, uno de esos talentos es la capacidad de inspirar confianza, generar unión y construir espacios emocionales sólidos. Sin embargo, para ejercer plenamente ese poder necesita creer primero en su propio valor. De lo contrario, corre el riesgo de minimizar sus capacidades y permanecer por debajo de su verdadero potencial. En las grandes pruebas de la vida, Cáncer suele descubrir algo extraordinario acerca de sí mismo. Descubre que posee más resistencia de la que imaginaba. Cada vez que pensó que no podría soportar una situación difícil, terminó encontrando recursos internos que desconocía. Cada vez que creyó haber llegado a su límite, surgió una nueva reserva de fortaleza. Esta experiencia repetida constituye una de las mayores lecciones de su camino. La fuerza de Cáncer no es explosiva ni ruidosa. No necesita imponerse para demostrar su existencia. Es una fuerza parecida a la de las mareas que, con paciencia y constancia, son capaces de transformar incluso las costas más resistentes. Quienes observan únicamente la superficie pueden subestimarla. Pero quienes conocen la profundidad de las aguas comprenden su verdadero poder. A medida que madura espiritualmente, aprende que no está destinado a cargar eternamente con cada emoción que experimenta. Comprende que sentir profundamente no significa aferrarse para siempre. Descubre que puede honrar una experiencia sin quedar atrapado en ella. Puede amar sin poseer. Puede recordar sin sufrir. Puede proteger sin controlar. Entonces surge una transformación casi legendaria. El signo que alguna vez temió las incertidumbres comienza a caminar hacia ellas con serenidad. El corazón que antes necesitaba garantías aprende a confiar en su propia capacidad para adaptarse. La sensibilidad que parecía una fuente de vulnerabilidad se convierte en una brújula extraordinaria para navegar la existencia. Es en ese momento cuando Cáncer alcanza una de las expresiones más elevadas de su naturaleza. Ya no lucha contra las mareas de la vida ni intenta detener los cambios inevitables. Aprende a moverse con ellos. Aprende a utilizar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Aprende que su verdadera seguridad nunca estuvo en las circunstancias externas, sino en la fortaleza silenciosa que habitaba dentro de él desde el principio. Y cuando esa comprensión se instala definitivamente en su alma, ninguna tormenta logra desviarlo de su camino. Porque descubre que aquello que buscó durante tanto tiempo fuera de sí mismo siempre estuvo en su interior, una fuente inagotable de valor, sensibilidad, sabiduría y poder emocional capaz de iluminar incluso las noches más largas del destino. Hay una dimensión todavía más profunda en el mayor reto psicológico de Cáncer, la necesidad de distinguir entre la intuición y el miedo. Ambos pueden parecer similares porque nacen en regiones invisibles de la conciencia. Ambos generan sensaciones intensas y ambos intentan orientar las decisiones. Sin embargo, proceden de lugares muy diferentes. La intuición surge de la sabiduría interior, el miedo surge de las heridas no resueltas. Parte de la evolución de Cáncer consiste en aprender a reconocer la diferencia entre ambas voces. Debido a su enorme sensibilidad emocional, este signo recibe constantemente impresiones sutiles sobre personas, situaciones y ambientes. Muchas veces percibe energías que otros no detectan. Esta capacidad representa uno de sus mayores dones, pero también puede convertirse en una fuente de confusión cuando antiguas decepciones colorean la percepción del presente. Entonces aparece el desafío de observar la realidad tal como es, sin proyectar sobre ella los fantasmas de experiencias pasadas. La luna, regente de Cáncer, simboliza los ciclos eternos de cambio. Ninguna fase lunar permanece para siempre. La oscuridad da paso a la luz, y la plenitud termina transformándose nuevamente en sombra para reiniciar el proceso. Sin embargo, psicológicamente, Cáncer puede experimentar dificultades para aceptar que las personas también atraviesan ciclos.
A veces espera que ciertos vínculos permanezcan exactamente iguales a como fueron en el pasado. Cuando descubre que alguien ha cambiado, puede sentir una profunda sensación de pérdida. La gran lección consiste en comprender que el amor verdadero no exige inmovilidad. Los seres humanos evolucionan, modifican prioridades, descubren nuevas facetas de sí mismos y recorren caminos inesperados. La sabiduría canceriana aparece cuando aprende a valorar la esencia de los vínculos sin intentar congelarlos en el tiempo. De esta manera, deja de luchar contra las transformaciones inevitables y comienza a participar conscientemente en ellas. También existe una batalla interna relacionada con la tendencia a sobreproteger aquello que ama. Cáncer posee un instinto natural de cuidado que puede resultar extraordinariamente noble. Sin embargo, cuando este impulso se vuelve excesivo, corre el riesgo de asumir responsabilidades que no le corresponden. Puede intentar resolver problemas ajenos, evitar que otros sufran ciertas lecciones o cargar con pesos que pertenecen a caminos distintos del suyo. Con el tiempo descubre que proteger no significa impedir toda dificultad. Algunas de las mayores fortalezas nacen precisamente de las pruebas. Algunos aprendizajes solo pueden obtenerse mediante la experiencia directa. Esta comprensión libera a Cáncer de una carga enorme, permitiéndole acompañar a quienes ama sin asumir el control absoluto de sus destinos. Otro aspecto poco explorado de su reto psicológico es la relación con la propia vulnerabilidad. En muchos momentos de su vida, puede sentir la tentación de ocultar ciertas emociones por temor a ser malinterpretado o herido. Sin embargo, cuanto más intenta esconder partes auténticas de sí mismo, más distante puede sentirse de su propia esencia. La paradoja es evidente: el signo más conectado con la profundidad emocional puede llegar a proteger tanto su mundo interior que termina limitando su expresión. La evolución ocurre cuando comprende que mostrar sentimientos no disminuye su fortaleza. Por el contrario, requiere un valor inmenso. Las almas verdaderamente fuertes no son aquellas que nunca sienten dolor, sino aquellas que continúan siendo auténticas incluso después de haber conocido el dolor. Existe además una poderosa lección relacionada con la autoestima emocional. Cáncer suele valorar profundamente a las personas que forman parte de su vida. Puede reconocer con facilidad las virtudes, necesidades y luchas de quienes le rodean. Sin embargo, a veces le resulta más difícil reconocer esas mismas cualidades dentro de sí mismo. Como consecuencia, puede llegar a medir su valor a través de la utilidad que representa para otros en lugar de hacerlo a través de su propia dignidad intrínseca. La madurez psicológica transforma esta perspectiva. Gradualmente comprende que su valor no depende únicamente de cuánto ayuda, cuánto protege o cuánto entrega. Comprende que merece respeto, amor y consideración simplemente por existir. Esta revelación fortalece su identidad y le permite construir relaciones mucho más equilibradas. Desde una perspectiva épica, una de las mayores conquistas de Cáncer consiste en abandonar la necesidad de demostrar constantemente la pureza de sus intenciones. Durante mucho tiempo puede sentir frustración cuando sus acciones son malinterpretadas o cuando su lealtad no recibe reconocimiento. Sin embargo, llega un momento en que comprende que la verdad de su carácter no necesita validación permanente. Quien realmente conoce su esencia reconocerá su valor. Quien no lo haga seguirá viendo únicamente aquello que está preparado para ver. Entonces aparece una serenidad nueva. Ya no desperdicia energía intentando convencer al mundo de quién es. Comienza a concentrarse en vivir de acuerdo con sus principios, permitiendo que sus actos hablen por sí mismos. Esta independencia emocional representa una victoria extraordinaria. En las etapas más elevadas de su evolución, Cáncer descubre que el verdadero propósito de su sensibilidad nunca fue protegerse de todo sufrimiento. Su propósito era desarrollar una comprensión más profunda de la experiencia humana. Cada emoción, cada alegría, cada pérdida y cada desafío fueron herramientas destinadas a expandir su conciencia. Así emerge la versión más poderosa de este signo. Un ser capaz de sentir profundamente sin perder el equilibrio. Capaz de amar intensamente sin renunciar a sí mismo. Capaz de recordar sin quedar atrapado en el pasado. Capaz de proteger sin controlar. Capaz de confiar sin ingenuidad. En ese punto, el antiguo reto psicológico deja de ser una carga y se transforma en una fuente de poder. Las mismas aguas emocionales que alguna vez parecieron peligrosas se convierten en un océano de sabiduría. Y el alma canceriana, guiada por la luz cambiante de la luna, avanza con la certeza de que ninguna tormenta interior es más fuerte que la grandeza que ha cultivado en su propio corazón.
Existe una prueba psicológica especialmente compleja para Cáncer que se manifiesta cuando debe descubrir quién es más allá de los roles que ha desempeñado para los demás. A lo largo de su vida, este signo suele convertirse en protector, consejero, apoyo emocional, refugio o fuente de comprensión para muchas personas. Su naturaleza lunar lo impulsa a crear seguridad, a sostener vínculos y a ofrecer contención cuando otros atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, llega un punto en su evolución en el que el universo le plantea una pregunta silenciosa: ¿quién permanece cuando todas esas funciones desaparecen? Esta cuestión puede provocar profundas transformaciones interiores. Durante años, parte de la identidad canceriana puede haberse construido alrededor de aquello que aporta a los demás. Su capacidad para cuidar se convierte en una parte tan importante de su existencia que, en ocasiones, corre el riesgo de olvidar que también posee sueños individuales, ambiciones propias y caminos personales que necesitan ser explorados. El crecimiento psicológico aparece cuando comienza a reconocer que su alma no nació únicamente para acompañar el viaje de otros, sino también para protagonizar el suyo. Desde una perspectiva astrológica, Cáncer representa el hogar. Sin embargo, el significado más elevado de este símbolo no se refiere únicamente a un lugar físico ni a una familia determinada. El hogar más importante que este signo está destinado a construir es su propio centro interior. Durante gran parte de su recorrido puede buscar estabilidad en personas, relaciones o circunstancias externas. No obstante, las experiencias de la vida terminan mostrándole que toda seguridad basada exclusivamente en factores externos es inevitablemente vulnerable al cambio. Por ello, una de sus mayores conquistas psicológicas consiste en convertirse en su propio refugio. Cuando alcanza este estado, deja de depender completamente de la aprobación, la presencia o las decisiones ajenas para conservar su equilibrio emocional. Descubre una fortaleza serena que permanece intacta incluso cuando el mundo exterior atraviesa periodos de incertidumbre. También existe un desafío relacionado con la idealización emocional. Cáncer posee una capacidad extraordinaria para ver el potencial oculto en las personas. Puede percibir bondad donde otros observan defectos. Puede detectar posibilidades de crecimiento donde otros solo ven limitaciones. Esta cualidad es admirable, pero puede llevarlo a construir expectativas basadas más en lo que imagina que en lo que realmente existe. En ciertos momentos, puede enamorarse de posibilidades, de recuerdos o de versiones idealizadas de una situación. Entonces la realidad termina chocando contra esas expectativas, generando desilusión. La sabiduría llega cuando aprende a amar lo que es, no únicamente lo que podría llegar a ser. Esta aceptación no disminuye su capacidad de soñar, simplemente la vuelve más sólida y consciente. Otro aspecto importante de su reto psicológico aparece en su relación con la paciencia emocional. Cáncer comprende intuitivamente que muchas cosas importantes necesitan tiempo para desarrollarse. Sin embargo, cuando se trata de sanar heridas personales, a veces puede impacientarse consigo mismo. Puede preguntarse por qué ciertos recuerdos siguen afectándole o por qué determinadas emociones tardan tanto en transformarse. La vida le enseña que el crecimiento interior sigue ritmos similares a los de la naturaleza. Ningún árbol alcanza su máxima altura en unas pocas semanas. Ningún océano adquiere profundidad de un día para otro. Del mismo modo, algunas lecciones emocionales requieren largos periodos de integración. Comprender esto le permite tratarse con mayor compasión y reconocer que cada etapa de su proceso tiene un propósito. Existe además una batalla silenciosa relacionada con el poder de las expectativas heredadas. Como signo asociado a la tradición, las raíces y la memoria, Cáncer puede cargar durante años con ideas acerca de quién debería ser o cómo debería vivir. Algunas de esas creencias provienen de la familia, otras de la sociedad y otras de experiencias tempranas que dejaron una huella profunda. Sin embargo, llega un momento en que debe decidir si continuará viviendo según expectativas antiguas o si tendrá el valor de construir una identidad más auténtica. Este proceso puede sentirse como una auténtica epopeya interior. No implica rechazar sus raíces, sino elegir conscientemente qué partes de ellas desea conservar y cuáles necesita trascender. Cada vez que toma una decisión basada en su verdad más profunda, fortalece su independencia emocional y amplía su libertad interior. La luna, como guía simbólica de Cáncer, también representa los ciclos de renovación. Ninguna fase lunar se aferra eternamente a sí misma. Cada una acepta su transformación para permitir el nacimiento de la siguiente. Esta imagen contiene una enseñanza fundamental para el signo. La evolución no exige abandonar la esencia,
sino permitir que esa esencia se exprese de formas cada vez más elevadas. Cuando Cáncer comprende esta verdad, deja de temer ciertos finales. Comienza a verlos como puertas hacia nuevos niveles de desarrollo. Lo que antes parecía pérdida se convierte en transición. Lo que antes parecía incertidumbre se transforma en posibilidad. Lo que antes parecía un cierre definitivo revela ser el comienzo de una etapa más amplia. En la cima de su desarrollo psicológico, el alma canceriana descubre que su verdadera misión nunca consistió en evitar el dolor, conservar intacto el pasado o protegerse de todos los riesgos emocionales. Su misión era aprender a mantener la pureza de su corazón mientras atravesaba todas esas experiencias. Era descubrir que la sensibilidad puede coexistir con la fortaleza. Que la ternura puede convivir con el coraje. Que la profundidad emocional puede convertirse en una fuente inmensa de poder. Entonces emerge un Cáncer diferente al que inició el viaje. Más sereno, más consciente y más libre. Un ser que ya no busca desesperadamente certezas porque ha aprendido a confiar en sí mismo. Un ser que ya no teme tanto a los cambios porque comprende que posee la capacidad de adaptarse a ellos. Un ser que ha convertido sus antiguas luchas psicológicas en sabiduría acumulada y que avanza por la vida con la fuerza silenciosa de quien ha conquistado los océanos más difíciles, los que existen dentro de su propia alma.